Vamos a hablar sobre las espondiloartropatías. Estas son una serie de artritis que tienen características en común y que básicamente afectan el eje axial, es decir, el eje de la columna, y unas articulaciones que están en la parte posterior de los glúteos que se denominan sacroiliacas. Esa es una característica en común que tienen esas enfermedades. Son unas entidades o enfermedades un tanto desconocidas, pero resulta que tienen una prevalencia, es decir, se presentan en la población general con una frecuencia casi similar a la artritis reumatoide, que es mucho más conocida por la población general e inclusive por la población médica. Tienen, aparte de esa característica de afectar el eje axial y esas articulaciones que están en las regiones glúteas, pueden afectar la inserción de los tendones y unas estructuras también no necesariamente articulares, como puede ser en los ojos, originando lo que se llama una uveitis, puede originar o estar asociada a inflamación de la piel, en el caso de la psoriasis, o en episodios diarreicos en las presentaciones asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales. La forma de presentación es más frecuente en los hombres. Es el único grupo de las artritis que se presenta con más frecuencia en los hombres que en las mujeres. Aparte de esas características, tenemos que están asociadas a un componente, a un segmento del código genético llamado HLA-B27. Ese es un segmento que tiene parte de la población normal, pero si nosotros evaluamos los pacientes que tienen estas espondiloartropatías, vamos a encontrar que con bastante frecuencia tienen ese segmento. Aproximadamente el 92% de los pacientes caucásicos que tienen artropatía seronegativa tienen el HLA-B27. Eso en población americana caucásica. La población negra disminuye aproximadamente al 50% en algunos trabajos. No quiere decir que el paciente que tenga HLA-B27 va a sufrir de esta enfermedad, sino que si nosotros evaluamos los pacientes que tienen la enfermedad, vamos a encontrar que con mayor frecuencia van a tener el HLA-B27. Como dije anteriormente, este grupo de enfermedades tienen características diferentes. La presentación más frecuente se llama espondilitis anquilosante. Como su nombre lo dice, anquilosante va originando limitación, rigidez, pérdida de los movimientos, básicamente la columna, que es lo que más afecta. El individuo, en la medida que va pasando los años y no es tratado, va perdiendo los rangos de movimientos de la columna cervical y tiene dolor persistente en la región lumbar, en la parte inferior de la columna. Y es un dolor que en este caso es característico de toda esta espondiloartropatía, de carácter inflamatorio. Es decir, no es como la lumbalgia más frecuente que ocurre cuando el individuo hace algún tipo de movimiento o hace algún esfuerzo. No, aquí es al contrario, es al revés. Generalmente el paciente, en la medida que está en reposo, que está durmiendo, se despierta en horas de la madrugada o en la mañana con dolor lumbar. Y en la medida que ese individuo comienza a hacer actividad física, ese dolor va disminuyendo, llegando a desaparecer. Al despertar, el paciente está rígido, tiene dificultad para hacer movimientos. Pero en la medida que va haciendo esos movimientos, siente que hay mayor flexibilidad en sus articulaciones. En la espondilitis anquilosante ocurre eso como en las otras, pero hay limitación también de articulaciones asimétricas generalmente grandes, rodillas o caderas. Si se inflama una, generalmente no está la otra. Pueden ir alternando, pero generalmente es de forma asimétrica.
la apertura de los miembros inferiores, el separar las piernas, se va limitando. Se va limitando de forma importante el movimiento cervical. Se va limitando el movimiento de la columna. No está asociado a episodios diarreicos ni está asociado a problemas tipo psoriasis, que es una enfermedad descamativa de la piel, como comentaremos un poco más adelante. Puede afectar el ojo, originar una inflamación ocular que puede ser importante, que se llama uveitis. Esa espondilitis anquilosante es la forma más frecuente de presentación de las espondiloartropatías seronegativas. Tenemos una asociada a la psoriasis, que es la enfermedad descamativa inflamatoria de la piel. No quiere decir que todos los pacientes que tienen psoriasis van a hacer artritis psoriática, pero es una característica que permite hacer el diagnóstico. Tiene más o menos las mismas particularidades de todas estas enfermedades, afectar el eje axial, la rigidez, la limitación de los movimientos. Y hay un grupo asociado a enfermedades inflamatorias intestinales, donde está la enfermedad de Crohn y la rectocolitis ulcerativa, que tiene la particularidad de presentar episodios diarreicos de mayor o menor intensidad dependiendo de la enfermedad inflamatoria que tenga el paciente. Y hay otras menos frecuentes, que son las indiferenciadas o las de aparición juvenil. Hay inclusive un tipo de presentación asociado a eventos infecciosos. A veces cursa con el paciente con un episodio de infección gastrointestinal. A veces tiene manifestaciones parecidas a una infección urinaria, pero sin lograr documentarse el germen. Y el paciente poco tiempo después, un mes después, comienza con dolores en la región lumbar, con inflamación. Y son condiciones reactivas a ese proceso inflamatorio de origen infeccioso en el pasado. Esas son las espondiloartropatías y se llaman seronegativas porque aparte del HLA-27, que estamos diciendo que es una condición genética, no tiene ningún marcador hasta ahora de utilidad clínica que los caracterice. Son las manifestaciones clínicas del paciente y los cambios radiológicos que encontramos lo que permiten hacer el diagnóstico. Afortunadamente la medicina y en particular la reumatología ha avanzado muchísimo en el tratamiento de estos pacientes. Disponemos de medicamentos desde sencillos modificadores de la enfermedad a medicamentos muy avanzados que son anticuerpos que bloquean ciertas moléculas inflamatorias y que logran modificar la evolución del paciente. Tenemos que, ayudando a esto, el ejercicio físico, la actividad física, evitar los ejercicios de alto impacto, tratando de mantener los rangos articulares, la nutrición adecuada con miras a controlar la actividad inflamatoria intestinal o hacer el aporte nutricional adecuado para que recupere la masa muscular de forma importante. Son elementos claves a la hora de tratar a un paciente con alguna de estas artropatías seronegativas. Y esa es la idea del tratamiento.